El libro de Apocalipsis nos presenta dos sellos, el sello de Dios y el sello de la bestia. El tema de hoy nos ayudará a comprender el sello de Dios. Hay un pasaje en el capítulo 6, versículo 17, y quisiera invitarle que lea conmigo, que dice exactamente así. Veamos, capítulo 6, versículo 17. Porque el gran día de la ira de ellos ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Este texto habla de dos realidades. La primera, llegó el gran día de la ira de ellos. Y la segunda es una pregunta. ¿Quién puede quedarse de pie? ¿Quién puede sostenerse en aquel día? ¿A qué se refiere con de ellos? Se refiere claramente al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, a los ángeles. Entonces el profeta está diciendo, llegó el gran día de la ira de ellos, de todo el cielo. Y la pregunta es, ¿quién puede entonces quedarse de pie en aquel gran día? ¿Usted quiere saber quién va a quedarse de pie en el gran día de la ira de ellos? Luego, en secuencia, en el capítulo 7, del versículo 1 al 3, tenemos la respuesta. ¿Quiere ver? Después de esto, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Esto significa, amigo, que solo podrán quedarse de pie aquellos que tuvieran en la frente el sello del Dios vivo. Los profetas en el Antiguo Testamento también hicieron esta afirmación del Apocalipsis capítulo 6, verso 17, y también hicieron la misma pregunta, y yo voy a mostrar para usted 3 pasajes del Antiguo Testamento que hablan la misma cosa del Apocalipsis. ¿Vamos? La primera está en Joel capítulo 2, versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? ¿Observó? Es la misma cuestión del Apocalipsis. Grande es el día del Señor y muy terrible. ¿Quién lo podrá soportar? Voy a mostrarle un pasaje más que está en el librito de Nahum. Es un tanto difícil de hallar, pero está poco después del libro de Joel. Nahum capítulo 1, versículo 6. Está escrito, ¿quién puede resistir su ira? ¿Quién quedará en pie ante el ardor de su enojo? Un pasaje más. Está en Malaquías, capítulo 3, versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ve que ahora no habla de ira, no habla de indignación, pero habla de la venida. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Entonces la pregunta del Apocalipsis capítulo 6, versículo 17 es sobre el retorno de Jesucristo. ¿Quién podrá estar en pie en el día del regreso del Señor Jesucristo? Ya tenemos la respuesta inmediata. Solamente aquellos que tuvieran el sello de Dios en su frente. Entonces yo quiero seguir preguntando, ¿qué es el sello de Dios? ¿Y cómo es puesto en la frente de los siervos de Dios? La respuesta está en Isaías capítulo 8, versículo 16. ¿Qué es el sello de Dios? Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. La ley de Dios es el sello de Dios y debe ser puesta en el corazón de los discípulos de Dios, de los siervos de Dios. En el lenguaje del pueblo hebreo, corazón significa vida. Significa vida. Cuando habla de frente es entendimiento, es inteligencia. Corazón, vida. En verdad, el sello de Dios tiene que estar en la vida del verdadero siervo de Dios, del verdadero discípulo de Dios. Sobre este asunto de que la ley de Dios es el sello y tiene que estar dentro del Hijo de Dios, yo quiero presentar por lo menos 2 o 3 versículos más para usted, para darnos un fundamento a nuestro mensaje. ¿Está bien? Entonces vamos para el Salmo 37. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia.
La ley de su Dios está en su corazón, por tanto sus pies no resbalarán. ¿Se acordó de Apocalipsis? Sus pasos, sus pies no resbalarán. Quedarán firmes en pie en el día de la venida del Señor. Un pasaje más está en Proverbios capítulo 7, versículos 1, 2 y 3. Hijo mío, guarda mis razones y atesora para ti mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi enseñanza como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos. Escríbelos en la tabla de tu corazón. La ley de Dios, los 10 mandamientos que fueron escritos en 2 piedras allá en la montaña del Sinaí y dadas a Moisés, deben estar escritos en la tabla de nuestro corazón. Los mandamientos de Dios constituyen el sello de Dios. Y solamente cuando tenemos en la vida el sello de Dios es que podremos no vacilar y en el día de la venida de Cristo estar en pie y subir con Él hacia el reino celestial. Y como los mencionamos, vamos a recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ellos están escritos en Éxodo capítulo 20, repetidos en Deuteronomio capítulo 5, propagados en todo el Antiguo Testamento, en todo el Nuevo Testamento. Y mira, voy a decir una cosa muy importante. Los 10 mandamientos están propagados en todo el libro de Apocalipsis. El primer mandamiento está en el versículo 3. Pero calma, no vamos a leer todavía. Yo quiero leer para usted el versículo 1 y el 2, porque es la introducción de la ley de Dios. Dice así: habló Dios todas estas palabras. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Antes de Dios dar a su pueblo sus mandamientos, Él dice: tu corazón, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Yo les liberté, ustedes no son más esclavos. Y porque ahora son un pueblo libre, ustedes van a obedecer mi ley, para que se mantengan libres. Interesante que los 10 mandamientos, antes de que fuesen dados, Dios se autoproclama como libertador, como el Salvador. La ley de Dios es para aquellos que son rescatados y salvos por la sangre del Cordero, y una vez salvos, una vez libertados, tendremos la alegría de obedecer la ley de Dios. Y el primer mandamiento es: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no te inclinarás a ellas. El tercero dice así: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto: acuérdate del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios. El quinto mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El sexto: no matarás. El séptimo: no cometerás adulterio. El octavo: no hurtarás. Noveno: no dirás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo: no codiciarás la casa de tu prójimo. Estos son los 10 mandamientos que deben estar escritos dentro de nosotros. Es nuestra protección. Es exactamente la plataforma que nos dejará en pie en el día de la venida de Jesucristo. Ahora hay otra cosa muy interesante que quisiera mostrarle. Dentro de los 10 mandamientos existe uno, y fue separado por los profetas del Antiguo Testamento, y fue separado también por Pablo, reconociendo los sellos de Dios. ¿Quiere ver? El libro de Ezequiel capítulo 20, versículo 12, también el versículo 20, ambos versículos hablan que el sábado es el sello de Dios, la señal de Dios. Y voy a leer este versículo para usted. Y les di también mis sábados para que fueran por señal. ¿Se dio cuenta? De señal. En el texto original, señal, sello y marca son la misma cosa, tienen el mismo significado. Y les di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Voy a leer ahora el versículo 20. Santificad mis sábados, y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios.
¿No es maravilloso? La ley de Dios como un todo es el sello de Dios. Y principalmente el sábado también constituye el sello de Dios. ¿Ha escuchado decir que el sábado fue abolido? Yo lo he oído muchas veces, pero quiero decirle, en el nombre del Señor Jesucristo, que el sábado no fue abolido. Siendo el sábado el sello de Dios, ¿usted piensa que Jesús lo aboliría? ¿Y va a sacarlo? Por supuesto que no. Entonces quiero invitarle a leer conmigo el pasaje 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Mire, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Vamos a parar aquí un poco. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Vamos a entender este versículo por parte. El texto habla de un fundamento que está firme. ¿Qué significa fundamento? ¿Usted ya se preguntó? Fundamento en la Biblia significa Jesucristo. Él es el fundamento, una columna, una base. Está escrito en 1 Corintios 3:11. Otro fundamento es exactamente la propia Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y está escrito en Efesios capítulo 2, versículos 19 y 20. Y el tercer fundamento es la iglesia de Dios. Y esto está escrito en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Entonces Pablo dice que el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Ya miramos que el fundamento significa Jesucristo. Significa también la Biblia Sagrada, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y también la iglesia de Dios. En estos tres fundamentos es necesario hallar el sello de Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento nosotros sabemos que el sello de Dios está allá, no solo la ley completa, pero también el sábado. En el Nuevo Testamento tenemos sin duda alguna Jesucristo guardando el sábado, guardando la ley de Dios. Él vino para restablecer la verdadera comprensión de cómo obedecer a Dios y cómo practicar la obediencia a la ley de Dios. Y la iglesia de Dios también debe tener el sello. Usted tiene el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento guardando también la ley, guardando el sábado. En el Nuevo Testamento usted también tiene el pueblo de Dios guardando la ley, guardando el sábado. Ahora, en el Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, el profeta visualiza el pueblo final, el remanente, aquel que heredó el reino de Dios en la última etapa de la historia del pueblo de Dios. Allí está escrito así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amigo, indiscutiblemente el sello de Dios es la ley de Dios, principalmente el sábado, el séptimo día. Solamente teniendo esto en la comprensión y en la vida, es que nos dará derecho a quedarnos firmes en pie y conectados en tierra en el gran día de la ira de ellos, en el gran día de la venida de Jesucristo. ¿Usted no quiere ahora decidir en su corazón guardar los mandamientos de Dios? ¿Existe alguna cosa impidiéndole guardar la santa ley de Dios? Decida ahora, y ciertamente cuando Jesucristo vuelva por su gracia, su sangre y por su obediencia, ciertamente usted va a subir con Él al reino celestial por tener el santo sello en su frente. Que Dios le bendiga y que Dios le ayude a obedecer los 10 mandamientos de la ley de Dios. Amén. ¿Será que hoy te has despertado triste, con el corazón partido, y al comenzar el día escuchaste una palabra dura que te hizo daño e hizo tu herida más grande aún? Las lágrimas cayeron por tu rostro y estás cansado de buscar apoyo, pues solo has recibido palabras de ingratitud y hoy te encuentras en lo más profundo y no sabes qué hacer con tus lágrimas que no cesan de caer. Mi amigo y amiga, pon tus lágrimas en las manos del Señor,
No tengas miedo, el Señor está contigo. Él te cuidará en medio de la dificultad. Confía en las manos de aquel que sostiene el universo. Ven y descansa en el Señor. Siente su tierna mano pasando en tu rostro, secando tus lágrimas y trayendo felicidad a tu vida. Ven a sentir el abrazo del gran Padre Celestial. Que Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. En paz yo voy, oí la voz de Dios. En paz yo voy, estoy feliz, hallé abrigo en su casa, y en paz estoy con mi Jesús. Estoy con mi Jesús.